La Universidad Mundial, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile, la Universidad Humani Mundial de México, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, la Università degli Studi di Teramo, Italia, y la Universidad Autónoma de Centroamérica, San José, Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro 15 días en México, de la autoría de la maestra Araceli Martínez Rose. Antes de continuar, deseo comentarles que después de las intervenciones de nuestra invitada, aprovecharemos unos minutos para recibir sus preguntas y comentarios, los cuales los pueden hacer llegar a través del espacio del chat que se encuentra en la barra ubicada en la parte inferior de la pantalla. Bien, a continuación cedo el uso de la voz a la maestra Jessica Patiño, coordinadora editorial de nuestra universidad, que dará lectura a la semblanza, trayectoria de la maestra Araceli Martínez Rose. Adelante, maestra. Buenos días, muchas gracias. La maestra Araceli Martínez es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana del Noroeste de Tijuana, Baja California. Próxima a egresar de la maestría en Ciencias de la Familia del Instituto Juan Pablo II de la Universidad de Anáhuac. Estudiante de literatura infantil Rosa Sensat, Barcelona, y escritura creativa en Frankfurt, Alemania. Diplomada en periodismo por el Instituto de Radio y Televisión Española, Madrid, España. Autora de biografías deportivas inspiracionales, El negocio del dolor, ganadora de 13 premios literarios y deportivos, Atlas Voces Olímpicas 2022. Periodista ganadora de un prestigioso premio Emmy 1993 y múltiples premios de la Asociación de Directores de Radio y Televisión 1992-2000 por su trabajo reporteril, y de presentadora titular de noticieros Televisión Univisión Regional, Canal 14 San Francisco. Presentadora conductora de noticias dentro del programa internacional informativo Despierta América 1998-1999. Ganadora del premio UNESCO WAP por el documental Sin Fronteras 1990. Primera mujer hispana en dar la alineación en las Grandes Ligas 1997 y primera mujer hispana en conducir el medio tiempo del primer partido MLS en Estados Unidos. Presentadora de noticieros Tijuana en Síntesis 1985-1991. En su destacada trayectoria como escritora, obtuvo los siguientes reconocimientos. Premio del Consulado General de Frankfurt, Alemania, de aportación a la literatura infantil y en el deporte 2016, mención honorífica del Festival Literario París-Francia 2012, premio a Mejor Biografía Deportiva Festival Literario de San Francisco 2012, mención honorífica del Festival Literario Hollywood 2012, primer lugar Biografía en Español, Premio Internacional para Libros Latinos 2011, inducción al Salón de la Fama del Deporte Tijuana Julio 2016, primer lugar Biografía en Inglés, Premio Internacional para Libros Latinos 2012, primer lugar Biografía Deportiva en Inglés, Premio Internacional Libros Latinos 2012, primer lugar Literatura Juvenil, Premio Internacional para Libros Latinos 2012, Federación Internacional de Box IBF, Premio Las Vegas 2011, Salón de la Fama del Boxeo Internacional, Reconocimiento 2011, Internacional Latin Book, Premio Mejor Biografía en Español 2011, Consejo Mundial de Box CMB, Premio Excelencia Literaria Boxística Las Vegas 2011, Universidad de Humanidades de Guadalajara, reconocimiento del 2011. Muchas gracias, maestra Catalina. Muchas gracias, maestra Jessica. Muy bien. Maestra Araceli Martínez Rose, sea bienvenida a esta 22ª edición del Simposio Mundial de Liderazgo. Adelante, la escuchamos. Muy buenas tardes desde Alemania, muy buenos días para La Paz, para Baja California Sur y el resto de América. Es un verdadero privilegio haber sido invitada por la Universidad Mundial para compartir con ustedes, estudiantes, catedráticos, personal de la universidad, compartir esta charla preinaugural al simposio de esta importante jornada que muchas veces nos preguntamos la importancia de estos eventos y es enorme, es gigantesca. La formación que podemos tener a la mano, más ahora porque digitalmente es
es una posibilidad que acerca al mundo y que lo hace más pequeño, es de festejar, de celebrar eventos como este. Y sé que ha sido el campus La Paz y Los Cabos de la Universidad Mundial quienes son anfitriones en esta ocasión de este simposio. Quiero dar el agradecimiento directamente a la doctora Judith Moreno Berry por haberme invitado a participar en esta charla inaugural, preinaugural del simposio. Muchísimas gracias, es un verdadero privilegio, un honor estar con ustedes. Y bueno, me han invitado para hablar del lanzamiento de mi libro 15 días en México, y yo he agregado el regalo de la adversidad para contarles y para hacer el lanzamiento de este libro. Cuando estaba en tercer grado de secundaria en Tijuana, se nos hizo una invitación para participar en un foro que se llamaba Ciudadano Joven. Se trataba de hacer un ensayo en el que podíamos participar para un concurso. Escribimos todos en el salón de clase ese ensayo y gané el mejor ensayo, por así decirlo, de la clase. Después teníamos que compararlo o competir con el resto de los salones del tercer grado de mi escuela. Tuve la fortuna de volver a ganarlo. Después tuvimos que hacer lo mismo, pero con otras escuelas pertenecientes al sector escolar, el que a mi escuela pertenecía, y sucedió que tuve la fortuna nuevamente. De ahí nos fuimos a la delegación de Tijuana y finalmente pude quedar coronada como la representante de Tijuana. Yo ya daba por hecho que me ganaba el premio, porque ya había ganado, ya había hecho todos esos concursos, ya me faltaba solamente ganarle a Mexicali, a Tecate y a Ensenada, que eran los 3 municipios que conformaban Baja California. Ahora es también Rosarito, pero antes solo era una delegación, ahora es un municipio. Cuando llego a ese concurso, pierdo. Y pierdo, y no solamente pierdo, sino que pierdo el gran premio, que el premio era ir a la Ciudad de México a conocer al presidente de la República, a saludarlo en Los Pinos. Y al perder esa adversidad me dio una lección, que fue: esfuérzate más en cada proyecto que esté en tus manos y en tu corazón. Fue doloroso, pero lo aprendí. Soy hija de becas universitarias. En ese tiempo, en los 80s, ocurrió una devaluación muy fuerte, en el cual, por el negocio familiar, mi papá tenía invertido el dinero en compras en dólares en Estados Unidos, y la deuda era en dólares, y había hecho sus negocios y sus contratos en pesos, en equivalente en México. Con la devaluación, básicamente nos quedamos en la ruina. Entonces, había que pagar las deudas de Estados Unidos, pero las deudas mexicanas para mi familia o para mi papá se habían esfumado porque ya no valían absolutamente nada. Con esa disparidad y ese cambio de vida y ese cambio de estilo de vida, tuve que aprender a fortalecerme y adaptarme. Gracias a la oportunidad de becas que se otorgan en las universidades privadas, como muchos de ustedes quizás sean beneficiarios también, tuve la oportunidad de formarme y de forjarme, porque quizás de otra manera hubiera sido difícil tener las oportunidades que tuve en la vida. Así que como hija de una universidad, agradezco la formación de nuestros catedráticos, el interés de nuestras universidades por formarnos y ayudarnos cuando menos se tiene, ¿no? Que es una gran realidad de esta vida. Cuando yo estuve ya en la universidad, en mis últimos años, porque empecé becada en la preparatoria y luego entré a carrera de Ciencias de la Comunicación, nuestra madrina y nuestra coordinadora de carrera, que era la misma, la doctora Judith Moreno Berry, en ese entonces, nos pidió a todos los estudiantes que estábamos por egresar que escribiéramos en un papel qué queríamos hacer con nuestra vida, y quizás había la oportunidad de reunirnos unos 20, 25 años después, al celebrar un aniversario de esa magnitud, leer qué es lo que habíamos puesto. Así que lo escribimos y lo guardamos en una especie de cápsula del tiempo. En ese momento yo escribí que quería estar casada, que quería tener hijos, ser madre de familia, quería trabajar en la televisión nacional, desearía trabajar en el periodismo dentro de mi carrera de comunicación, y también que quería escribir un libro. Por fortuna, la vida me ha concedido y me he esforzado por trabajar en esa dirección, y lo he logrado, pero fácil no fue. Para nada fue fácil, fue muy difícil y ha habido muchos golpes, y de esa adversidad es de la que les quiero hablar, porque todo eso tiene que ver con mi libro.
trabajando en la televisión, cuando adquirí mi tercer, cuarto trabajo en televisión, estaba en San Francisco. Era presentadora de Univisión, que lo acaban de mencionar generosamente en la reseña, muy larga, que solamente indica la edad de uno y no realmente el trabajo hecho. Y conocí a Isabel Allende, que también residía en la ciudad de San Francisco. Era mi vecina, además, vivíamos en una ciudad aledaña del puente Golden Gate, que se llama Sausalito. Y yo le pregunté que si me permitiría trabajar, ser parte de ese equipo, incluso sin pago, porque quería aprender el oficio de la escritura. Ella tiene un equipo en el que se reúne, trabajan, leen documentos, históricamente preparan material, lo clasifican y se lo entregan para que ella se aísle a escribir sus novelas, ¿no? Entonces yo quería ser parte de ese equipo y entender por dónde va la bolita. Bueno, le pedí que si me dejaba entrar a su taller y me dijo, ¿vas a dejar la televisión? Y no, ¿cómo crees? No, no voy a dejar la televisión, simplemente en mis horas libres, en mi tiempo libre, en la noche, en el fin de semana, pues voy y te doy la mano y ahí trabajo. Y se rió y me dijo, no, escribir no es de tiempos libres, ni es de en un ratito. Escribir es de tiempo completo, es cuando tu pasión, cuando tu vida, tu corazón se desgarra y por dentro tienes algo que decir. Y en ese momento no hay que comparto trabajando con eso, sino que estás inmersa en ello, descubriéndote, aprendiéndote, formándote, y entonces vas a descubrir una voz interior que es la que te va a hacer escribir. Yo no lo entendí. Obviamente, ¿a cuál joven le pueden decir que no se puede, que no va por ahí? Y muchas veces no queremos escuchar, solamente escuchamos el no, pero no entendemos el por qué. Así que nunca sabía que ahí tendría otra lección aprendida de la adversidad, que es no tengas miedo, no te rindas, ten capacidad para hacerlo, busca y lucha por ese sueño. Y es que negándome al consejo de Isabel Allende, busqué a un cantante muy famoso para ofrecerle escribir su biografía. A mí me encantan las biografías. Creo que es un gran reflejo del ser humano para aprender más que cualquier otro tipo de libro. Y lo que hace una persona que ha destacado en algo es un gran manual el que podemos aprovechar. Le pedí a ese cantante que me permitiera escribir su vida porque no me atrevía a escribir su biografía. Entonces él me contrató como un ghostwriter, como alguien que escribe pero no pone su nombre. Hice todo el libro y me arrepiento que no confié en mí, que no escuché esa lección de aprendizaje para poderme lanzar y aventurarme a hacer mi primer libro yo sola. No me atreví a pensar en que ese era el cimiento que tenía que forjarme y que a lo mejor no iba a ser perfecto, que quizás iba a tener errores, que quizás no iba a ser el mejor libro en que yo me sintiera orgullosa, pero que iba a ser mi inicio para crecer. Y no lo confié. Entonces fue hasta un poco de tiempo después cuando la vida te va abriendo los caminos y te va planteando plataformas donde yo vine a escribir este libro, El negocio del dolor, que es el que han mencionado, que afortunadamente tuvo algunos premios y que habla sobre las virtudes, los defectos, las carencias y los elementos que tienen formativos aquellos que son o que aspiran a ser campeones del boxeo mundial y la élite que trabaja en este deporte tan sofisticado que cubre a las masas y que México pues obviamente es uno de los campeones de campeones. Este libro me abrió un poco la puerta para fortalecerme y para sentirme capaz de explorar, de expresarme, de querer escribir y sentirlo como una verdadera profesión, no como un hobby, no como un gusto, de tratar de aprender y tratar de buscar cómo era la mejor manera de hacer esa creatividad, hacer la palabra y hacerla llegar para que alguien la escuche, alguien la lea, le sirva a alguien, no solamente por la expresión misma. Cuando la vida me trae a Alemania, tengo aquí viviendo aproximadamente 7 años, me trae en el 2013 y yo tengo 2 hijos chiquitos, 2 niños pequeños y por primera vez me siento inmigrante. Pero fíjense, yo había vivido en España a mis 19 años, por varios años. Estuve en
San Francisco, en Estados Unidos, por otros 15 más, trabajando en la televisión. Y también viví en Alemania recién casada, pero jamás me sentí inmigrante, jamás sentí la diferencia. En cambio, esta vez, cuando llego en el 2013, tengo 2 niños pequeños y veo la importancia, o siento la importancia de defender el idioma español. Siento la necesidad de transmitir a mis hijos la belleza del legado cultural que por la vía materna les estaba heredando. Quería contarles de México, narrarles de México y decirles por qué amaba yo tanto a México y por qué quería guardarlo en el corazón de ellos. No había muchos libros, obviamente hay muchos libros en español, pero no había muchos libros de lo que yo quería decir y lo que les quería contar de México. Pero más allá, sentí el miedo del idioma, que la lengua dominante, que en este caso era el alemán y el inglés, estaba amenazando al idioma, al tercer idioma que era el materno, que era el español. Y entonces fue cuando yo sentí o aprendí o me di cuenta de la empatía, a sentir empatía por quienes tienen otra lengua madre y la presión de un idioma, de otra lengua dominante, en donde están, les obliga a olvidarla, a dejarla o a despreocuparse porque están más preocupados por la lengua dominante. Sentí entonces una atención a las lenguas madres indígenas de México y me pregunté, ¿será lo mismo? ¿Cómo se sienten? Que tienes tu lengua, pero estás muy ocupada con el resto de las otras como para preocuparte de la tuya, y yo me negué. Les contaba a mis hijos esos cuentos en español y después me decían, espérame, ayer me dijiste otra historia, lo contaste diferente, te estás equivocando, pero era que yo les inventaba los cuentos, les contaba las narraciones y pues muchas veces no me recordaba tal como lo había dicho un día antes. Entonces de esa manera empecé a darme cuenta de que un libro era la urgencia que yo tenía para destacar y para poder poner todos esos sentimientos, toda esa empatía y todos esos deseos de transmitir ese amor por México también en mis hijos y en otros niños que como yo, hijos de mexicanos, mexicanos en el extranjero, mexicanos mismos que no alcanzamos a viajar, que no conocemos toda la República, que la identidad no está arraigada, que no conocemos o desconocemos gran parte de México, ahí era donde se empieza a forjar este libro con otra lección, la lección de la paciencia, la perseverancia, y la fe, un poco de la fe también. Les voy a contar cómo lo logro. El primer noticiero que llega a Baja California, mi tierra natal, surgía y se llamaba En Síntesis, un noticiero que era una alternativa a lo que existía, que era Televisa. En ese tiempo no teníamos Canal 11, no había Azteca y solamente llegaba la programación estadounidense. Una comunicóloga como yo, se llama Carolina Ubanel, llega con todos estos sueños de crear un noticiero y es María Antonieta Collins, una destacada, reconocida y experta corresponsal de entonces Jacobo Zabludowski de Televisa, quien está basada en San Diego, California, quien se convierte la presentadora de este noticiero. Yo era una muchachita recién salida de la secundaria, pero con algunas experiencias en televisión infantil. Me llaman. Bueno, pues esta corresponsal me pide que escriba una noticia y la redacte. Para redactar una nota de 30 segundos o 40 segundos, vamos, un minuto si quieren, en ese tiempo, para mí era o significaba escribirlo en una hora. ¿Se acuerdan de cuando tienen tareas y cuando están con un ensayo y que tienen que pensar qué escribir y cómo empezar? Pues imagínense una muchachita de 16 años tratando de escribir una nota que nunca ha hecho en su vida y pues una hora mínimo. La escribo muy emocionada, se la entrego, la lee, bueno, le voy a dar un papel aquí, la lee, la arruga, tal cual, y la tira a la cesta de la basura. Yo me asusté, ¿no? Jamás había estado con una directora de noticias, jamás había estado con una presentadora de noticias y yo no era una periodista ni era una reportera. Entonces dije, no, hice algo fatal. Entonces me dice, vuélvela a escribir, busca otro ángulo, por favor, y me la trae. Pues otra hora. Y como no tenemos el tiempo para hablar todo lo que sucedió, pues estuve 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 horas
escribiendo la misma noticia desde diferente ángulo, y ya para la quinta, sexta, yo ya estaba devastada. Para la séptima nota, estaba a punto de llorar, estaba a punto de decir, yo ya no quiero jugar, me voy con mis papás, no manejaba, así que tenían que venir a recogerme. Estaba triste porque sabía que iba a dejar un trabajo que era una gran ilusión. Apenas iba a entrar a la universidad de comunicación y se me estaba dando la oportunidad de trabajar en un noticiero con personajes de la talla de María Antonieta Collins, entre otro equipo, y me estaba tirando las notas a la cesta de la basura. Era terrorífico, se podrán imaginar. Entonces, ya la séptima yo ya estaba resignada a que la iba a tirar, que no servía mi nota, que no era una buena reportera y que hasta ahí quedaba mi sueño dorado de periodismo. Lo que sucede es que la lee, sí, la vuelve a arrugar, sí, la tira a la basura, y entonces yo dije, ya, hasta aquí llegué. Toma la cesta, la vacía en la mesa, en su escritorio, y me dice, escoge cualquiera de las notas, todas están bien. Te felicito por tu versatilidad, por los cambios que hiciste, por la obediencia de intentar hacer algo nuevo nuevamente, porque esas herramientas te van a ayudar en esta carrera. Yo no sabía si llorar, si gritar, o sea, estaba emocionada, pero sobre todo había aprendido una lección terrorífica en 7 horas, que era, no te des por vencida, sé perseverante, lucha por eso, prepárate y búscale la forma. Así que con esa anécdota les dejo lo que fue esa parte terrorífica de mi formación en los noticieros. Una perseverancia para hacer tu mejor versión. ¿Cuánto nos cuentan en la universidad de las herramientas que tenemos, lo que nos va a ayudar, los elementos de formación en las materias que llevamos? Pero al final de cuentas está en nosotros mismos ser nuestra mejor versión. A mí me gusta lo que dice Elena Poniatowska, que nuestra gran escritora Elena Poniatowska, que dice que los maestros se desprenden de cuánto tienen y de cuánto saben para los alumnos. Algunos hemos sido maestros, siempre hemos sido todos alumnos, y entendemos muy bien que hay maestros muy comprometidos que dejan un impacto con nosotros y que los llevamos por siempre en nuestras vidas y los recordamos. Enseñar es aprender palabras, es hacerla propia, es querer guardarla, es sembrar y crear vergeles, ¿saben? Es no poder ser un erial, dejarlo sin surcar, sin sembrar, es hacer de todo lo que se nos dé un vergel, por pequeño o por grande que sea nuestro talento o nuestros logros. Ahora que yo escuchaba las lecciones de vida, el currículum, decía, wow, no he hecho gran cosa, no he hecho gran cosa, pero he hecho todo lo que he amado, he hecho todo lo que he querido, y con el paso y la distancia que la vida me lo ha permitido, porque hay varias prioridades, ¿no? Entonces, lo importante es cómo voy a sembrar lo que tengo, cómo voy a sembrar y dar a otros lo que tengo. En el México antiguo, que es muy significativo para la presentación de mi libro, el México antiguo nos invita a atestiguar la grandeza de las culturas del habla náhuatl, del Imperio Mexica, y todo su importancia, además de científico, además de arquitectónico, dejaron una escritura, y con esa escritura dejaron poesía, y con esa poesía podemos saber lo que sucedió, lo que se amaba, lo que se observaba, lo que se veneraba. Sabemos de botánica, sabemos de filosofía, sabemos de pensamientos religiosos, de predicciones, de costumbres. Y eso, náhuatl, que estaba tan escondido, que estaba tan alejado, nos los trajo un gran mexicano que yo admiro profundamente, que es don Miguel León Portilla, que murió lamentablemente hace 2 años. Y don Miguel León Portilla fue quien nos trajo, como un buen heredero de Bernardo de Sahagún, nos trajo esa visión, acercarnos a conocer nuestro México original, nuestro México esencia, nuestro México de antaño, ¿no? Prehispánico, y conocer esa poesía y conocer esa lengua
y hacerla propia y no tenerla como creo que existió. Sí, el náhuatl, sí, lo prehispánico, sí, un poeta llamado Nezahualcóyotl, pero no conocerlo, no escucharlo, no leerlo. Y yo tuve la fortuna, quizás me hubiera perdido conocerlo, si no es porque llegó a Baja California con ese concurso, que por eso lo pongo en mi currículum, porque es un gran recuerdo. Hubo un concurso con la Universidad de Baja California y la UNESCO que se llamó Sin Fronteras. Y don Miguel León Portilla era el principal elemento de este encuentro, que con su convocatoria tan enorme trajo a antropólogos, filósofos, historiadores de muchos lugares del mundo, y todos se dieron encuentro en Baja California. Comienza un concurso de la universidad que se llamaba Sin Fronteras, donde querían hacer un trabajo final que resolviera lo que ahí se había celebrado. Entonces yo, con la trayectoria de comunicación y video, pues quise hacer un documental. Pero no hablaba idiomas, hablaba inglés, pero no hablaba alemán, francés, italiano para comunicarme con el resto. Y él no me atrevía al 100% a pedirles que fueran parte de mi documental. El maestro León Portilla ve mi entusiasmo, me apoya, me guía, me presenta, y bueno, se hace este documental al final de cuentas que gana el concurso, y con ello una beca para irme a España. ¿Por qué es importante esto? Porque esa beca me abre otro panorama, me abre la vida a otras expectativas. Vivir fuera de México me hace amar más a México, y vivir fuera de México me enseña lo grande con lo que yo venía formada de México, y lo que también podía dar a México, y lo que le faltaba a México. Las expectativas se hacen enormes cuando no solamente vamos a una universidad, sino que salimos de nuestro país a otras universidades y nos formamos con más elementos para después regresar y dar lo mejor de nosotros. Así que León Portilla, siendo una figura muy importante en mi carrera, en mi vida, me quedaba muy lógico que lo que tenía que hacer era un tributo a, a todo a todo esto, en agradecimiento a todo lo que he recibido. Entonces, queriendo México, pues me quedaba claro que tenía que ser un libro en poesía, como los náhuatl hicieron, pero no poesía tal cual, sino en rimas prosadas, y hacer un libro en rima prosada. Me quedaba muy claro que el libro iba a ser en lengua náhuatl, y que eso iba a ser mi agradecimiento y mi tributo al maestro León Portilla por todo lo que él me dio sin saber. Cuando yo le pedí que hiciera el prólogo de este libro, desafortunadamente había caído enfermo, pero no hubo tiempo de platicarle y contarle, yo soy aquella estudiante, aquella reportera de Baja California, pero a su familia sí se lo pude comentar. Y aunque él accedió a hacer el prólogo para este libro infantil, la enfermedad no le permitió levantarse y salir de ese hospital, y lamentablemente lo perdió México, porque fue alguien muy valioso. Entonces, después de él, y después de ese interés y esa pasión por el náhuatl y por nuestro idioma, por nuestro mexicanismo, me di cuenta que había casi 28 millones de mexicanos que se dicen descendientes de culturas indígenas. ¿Okay? De los cuales 12 millones, poco más, viven o han nacido en un hogar indígena, pero de los cuales solamente casi 8 millones de personas, no, casi el 8% de esas personas hablan una lengua indígena. Hablan, pero no lo leen, o quizás no lo escriben, o quizás 2 de las 3, pero por lo menos tienen una lengua madre en su vocabulario. Quiere decir que menos de 8 millones de personas de los 128 millones de ciudadanos mexicanos en el mundo hablan la lengua. ¿Y qué decía Miguel Portilla? Don Miguel León Portilla, perdón. Decía que cuando una lengua muere, se cierra una gran puerta, una ventana a lo que fue esa vida, y se entierra. Y me empecé a preocupar. ¿Por qué estamos dejando morir nuestras lenguas? ¿Por qué estamos dejando morir el náhuatl?
¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué no nos han enseñado a disfrutarlo? ¿Por qué no no hemos aprendido a enorgullecernos de esta lengua, que además es maravillosa? Y como, claro, yo no vengo de una familia que habla lenguas madres, pues los vengo a conocer ya tarde, ¿no? Pero no por eso no me va a importar. Soy mexicana y el origen de México está en sus lenguas prehispánicas. Entonces, me quedaba por escoger dos lenguas más. El náhuatl ya lo tenía en tributo a lo que es México, a la lengua mexicana, porque el español, pues como sabemos, viene de un 70% del latín y un 10% del griego, pero tenemos casi como 4,000 palabras incluidas en el español los mexicanos. Entonces me quedaba escoger dos lenguas más y pensé en el zapoteco. El zapoteco porque es una lengua hermosa, que tiene muchos cantos, que tiene mucha poesía, que es de una de las lenguas que se habla en Oaxaca, que es una tierra, una entidad, un estado embajador en sí mismo de México, con la Guelaguetza y con su pintura y con su barro y con su arte. Y pensé que Oaxaca y la lengua zapoteca debería de estar. Y tercero, elegí la lengua Yocotán, Maya Yocotán, porque fue la lengua con la que la Malinche hablaba y con la que primeramente se comunicó con Hernán Cortés. Y es donde entra esa fusión, ese mestizaje, ese México nuevo. Entonces, lamentablemente, aunque me hubiera gustado poner, por ejemplo, Purépecha, porque mi papá viene de Michoacán y mi familia viene de Jalisco, materna, no había capacidad de escribir un libro con más lenguas madres porque es muy grande, muy costoso y no es factible. El libro tiene 63 páginas, pasta dura, y no fue creado últimamente, pero se acaba de presentar apenas este 2021 en agosto en mi ciudad natal. Y les voy a contar, en el 2013 cuando llego y que me doy cuenta de que no existe pues muchas posibilidades, herramientas como yo quería para el idioma para mis hijos, en el 2015 escribo este libro, pero es hasta antes del 2016 que invito a una ilustradora alemana, Benita Bombard, que es una ilustradora alemana, para que hiciera las ilustraciones. Mi idea era que yo mexicana, ella ilustradora alemana, yo mexicana, hiciéramos una mancuerna porque venía el año del intercambio cultural comercial México-Alemania en el 2016. Y pues era la fórmula perfecta, un libro sobre México con ambos elementos. Pero el libro fue rechazado. El libro no fue aceptado en ninguna editorial mexicana en la que yo toqué la puerta. ¿Por qué lenguas? ¿Por qué estas tres lenguas? ¿Y por qué burritos cebras? Los burros cebrados de mi libro, les tengo un ejemplo, un burrito cebrado. Este es. Esos burritos cebrados existen en mi ciudad, en Tijuana. Son una especie de icono turístico para quienes no hayan estado en Tijuana, no conozcan la ciudad, que se ubica en una calle muy comercial, muy turística que se llama Avenida Revolución. Esos burros cebras, estamos hablando que casi van de camino con la misma fundación de la ciudad de 1889, ya que hay registros en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Baja California de una fotografía de estos burritos cebras en una carreta en el año 1904. ¿Pero qué son los burros cebras? Bueno, los burros cebras son burros, pero pues como no son muy agraciados, son muy blanquitos, son muy grisecitos, un fotógrafo, aprovechando toda esta venida de turistas o visitantes en tiempos revueltos, donde Tijuana era la puerta de ese país de sombrero y zarape y de hablar español. Bueno, pues esa era la fotografía más folclórica que podían tener, precisamente con un zarape, un sombrero y una carreta que dijera el año en que habían visitado. Pero este fotógrafo se le ocurrió pintar a sus burros cebras con rayas para que por una parte fueran exóticos, por otra parte retrataran mejor en la fotografía. Y de esa manera se quedó ese burro cebrado que no existe en el mundo, excepto en Tijuana, pero que se ha convertido en un embajador cultural
de identidad cultural también de la ciudad y que ahora es símbolo de muchas cosas en Tijuana. Es mascota del básquetbol, es figura definitivamente icónica para nosotros. Y yo quería que los personajes de este libro fueran dos burritos cebras, Fillo y Santina. Y estos dos burritos cebras, invitarnos a un viaje mágico por México con 15 destinos, eligiendo entidades no solamente por su belleza geográfica, también por la arquitectura, también por los festivales, por las leyendas, por el transporte y por la biodiversidad, que es tan importante en nuestro país. Como ustedes deben de saber, México ocupa el 5º lugar en biodiversidad. Se habla de que es Brasil, Sudáfrica, Madagascar, Ecuador y México. En otras veces dicen que es Brasil, Colombia, Indonesia, China y México. Pero siempre estamos en el 5º lugar de biodiversidad. Y yo quería rescatar todos esos elementos en un libro. Así que los puse, este burrito cebra, Fillo y Santina, Fillo muy sabio, Santina muy curiosa, para tratar de viajar por México, mostrarnos la identidad de nuestro país, mostrarnos la gran riqueza cultural que tenemos, crear identidad, proponer el español como una lengua de aprendizaje con lectura temprana, por eso es que es dedicado para los niños. Y bueno, decirles que con este libro yo he cumplido un gran sueño. Mahatma Gandhi, me gusta una frase que tengo aquí escrita que decía que la cultura es una nación que reside en los corazones y en el alma de su gente. Y efectivamente, la cultura se queda en nosotros, la cultura nos hace soñar y crear. ¿Y cómo vamos a hacer o a potenciar esa creatividad en un mundo futuro, independientemente a qué se dediquen ustedes, estudiantes, futuros por egresar y también ser quienes tomen las riendas de este planeta? Pues lo que yo voy a decir con este libro que he aprendido es que hay que quitarnos el miedo a hacer las cosas, a hacer el ridículo, a no ser lo suficientemente capaz. Hay que buscar empoderarnos, hay que llenarnos de coraje, de valentía, de responsabilidad y ser perseverantes. Hay que estudiar, no dejar nada al azar, hay que prepararnos y surcar nuestras propias oportunidades. No olvidarnos ser agradecidos, agradecidos con quienes nos dan oportunidades, con quienes nos aportan en nuestra vida y finalmente nutrirnos con empatía. Solo siendo líderes de nuestros sueños con empatía podremos hacer la diferencia en nosotros y en nosotros. Y bueno, esta es la plática que yo quisiera comentar para comenzar esta charla. Y si la maestra Catalina Solís y si la maestra Patiño quieren avanzar, podremos quizás hacer algunas preguntas. Muchas gracias y felicidades por este foro, que sea muy útil estas jornadas. Yo estaré lista para ajustarme en estar algunos de estos enlaces Zoom que son muy atractivos, pero enhorabuena Universidad del Mundo o Universidad Mundial por hacer esto posible. Gracias por este privilegio de poder comunicarme con ustedes hoy. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Muy interesante el habernos compartido su experiencia profesional, su trayectoria. Agradecemos esta presentación, este diálogo, esta conversación. Muy bien, vamos a dar inicio a los comentarios, a las preguntas por parte de los asistentes, no sin antes comentarle que la doctora Judith Moreno Berry le desea muchas felicidades, la felicita por su presentación. Y bien, entonces damos paso a las preguntas, por favor. Claro que sí. ¿Alguien las va a leer? Sí, los voy a ir leyendo. Bien. Muchísimas, Cecilia Alcalá, muchísimas gracias. Excelente exposición. Muy interesante. Felicitaciones a la maestra Araceli. Excelente, qué bonita experiencia. El libro lo podemos encontrar ahora en México, pregunta a una persona si lo pueden encontrar en México. Sí, el libro se puede encontrar en la editorial ICSA, que fue la editorial que confió en este proyecto, se enamoró de las lenguas y de la posibilidad de hacerlo factible como un libro de colección. Así que este libro está disponible en www.libroclub,
que es la editorial que tiene estas mismas librerías en Baja California, y lo envían a domicilio a cualquier lugar en el mundo o en la República. Todavía no ha llegado a instalarse en las librerías del país, porque eso es un proceso que toma mucho tiempo y muchos gastos, pero en Libroclub, vía digital, se puede comprar, y en línea, quiero decir, se puede comprar y se envía por correo a cualquier casa. Este libro, maestra, ha sido vendido ya al alemán, a una editorial alemana, y se va a traducir para abril del 2022 en alemán. Se va a conservar el idioma, la lengua madre náhuatl, pero el yocotán y el zapoteco no se quedan. Entonces, este libro en español queda como un libro de colección. Los demás en el mundo tendrán siempre el náhuatl, pero ya no van a tener el zapoteco ni el yocotán. Muchas gracias, maestra. Muy buena presentación, muchas felicidades. Qué orgullo que nos represente en otro país y no deje morir nuestra cultura mexicana. Me preguntaban aquí que qué significa el nombre de Fillo y Santina. Estoy viendo una de las preguntas. Si me permite, maestra, Adelante. Fillo es el sobrenombre con el que yo le decía a mi abuelo Porfirio. No podía decirle Porfirio de muy pequeña, y le decía Papá Fillo, porque no decía Papá Porfirio, era muy difícil decirlo. Entonces, mi abuelo paterno, Porfirio, es de Michoacán, y él me contaba muchas anécdotas, me hacía cuentos, me hacía imaginar. Cada vez que me reunía con él me contaba, y todo lo iba absorbiendo, lo iba guardando. Entonces, en mi tributo a un abuelo que me nutrió de imaginación y de inspiración, es que yo puse el nombre de Fillo. Y Santina, estaba entre Santina y Valentina, y no estaba muy segura de cuál de los dos nombres iba a quedar, pero Santina me pareció que era simplemente un nombre que de alguna manera dejaba mi parte católica, mi parte de formación cristiana, y lo quise dejar en Santina. Así que así resumía dos partes importantes de mi vida. Muy bien. Fabiola Fernández, felicitaciones, qué padre exposición del libro, muchas gracias por su exposición. Dana Beltrán, muy interesante. Su libro está a la venta aquí en México, ya lo respondió. Benjamín Zavala, ¿qué es lo que más le gusta de su libro? Lo que más me gusta del libro es el recorrido que puedo hacer por lugares que muchas personas no conocemos. Sí se conoce la mariposa monarca, por ejemplo, sí se conocen las ballenas en Baja California Sur, pero pocos conocen el tren Don Chepe de Chihuahua, o pocos conocen quizás las leyendas de Iztaccíhuatl. Entonces, lo que yo descubro aquí es contar las leyendas, y lo que más me gusta es eso, llevar al lector, sorprenderse de cuál es el siguiente destino y cómo está representado. Independientemente de que este canto a México en general, por tener las tres lenguas madres, me llena de orgullo y de satisfacción, pero amo el que no todo es igual, no todo es pirámides, sino que hablamos de la talavera, hablamos de los abanicos, y de muchas sorpresas que tiene que leer el lector. Muy bien. Saí Flores, felicitarla por su pasión y su constante búsqueda de superación personal. Es un gran ejemplo. Alex Bernal, ¿cuáles son las lenguas que usa en el libro? Náhuatl, zapoteco y yocotán maya, que es una de las variantes del maya. Fíjense, en México hay 68 lenguas madres, de las cuales 349 son las variantes que hay dentro de esas lenguas. Además de esto, el libro las personas lo enseñan oralmente. Entonces, cuando el libro, yo conté con la fortuna de tener 3 traductores fabulosos de estas lenguas, en el que no solamente se iban a los diccionarios de las lenguas correspondientes con el castellano, sino que además iban con sus madres, con sus abuelas, y preguntaban, ¿se dice así? ¿Lo entiendes así? ¿Lo dirías así? Así que esta forma de traducirlo no quedó solamente en la oralidad, sino que también se buscó que recordaran cómo se dice y se interpretara
cada uno de estos versos. Y eso a mí me enorgullece porque es un gran trabajo. Hace poco una chica trabajadora doméstica de casa de unas amistades estaba sonriendo y decía, es la primera vez que puedo leer algo en náhuatl. Lo había escuchado, lo había aprendido, pero no lo había leído. Y como es infantil, pues es muy fácil de leerlo, no es nada complicado a comparación de otros volúmenes de libros más complicados que ya están traducidos en esas lenguas madres. Y esa era la idea, llegar a los niños, llegar a quienes están aprendiendo esas lenguas madres y enamorarse y sentirse orgullosos y que no dejen de hablarlo, de aprenderlo y sobre todo de transmitirlo, ¿no? Que no mueran, que no mueran. Ese es el esfuerzo y esa es la misión, que no mueran. Gracias, maestra. Melanie Mendoza, si pudiera cambiar algo de su libro, ¿qué le gustaría modificar? Uy, bueno, pues siempre hay algo para cambiar y lo único que haría sería agregar todas las lenguas, por lo menos agregar 20, hacer la traducción con 20 lenguas, porque sentí que me quedé corta con solamente 3 lenguas. Me hubiera gustado haber llegado a varias lenguas y hacer una mayor representación del país en ellas, como el mixteco o el maya, mayatán de Yucatán, o el otomí, o el cucapay de Baja California, hablar cualquier otra lengua. Y me hubiera gustado poder tener acceso a ellas, pero es básicamente imposible para una editorial comercial hacer un libro infantil más grande sin que signifique un costo elevado que al final de cuentas viene a repercutir en el comprador. Gracias. Gonzalo Hinojosa, maestra Araceli, si usted tuviera que elegir una palabra favorita que la defina como ser humano, ¿cuál sería? Ay, espero que sea empatía. Empatía. No estamos solos en este mundo, no podemos ser para nosotros mismos, tenemos que validarnos en los otros, en los demás. Y agradecida sin duda, porque nunca me olvido de quién me ha dado y quién me ha hecho y quién me ha formado. Y creo que mi trabajo lo expresa y lo pone de manifiesto, que me gustaría ser definida por empática y por agradecida. Gracias, maestra. Muy interesante, Olivier Geraldo, muy interesante y ver ese mensaje de motivación, no tener miedo a equivocarnos y a dejar algo de nosotros en este mundo, de nuestra cultura, independientemente de nuestra profesión. Muchas felicidades por su logro. Qué bonito que siempre tenga presente a México. Muchas felicidades. Es un libro especial, muy interesante presentación. Quisiera leer lo que hace Fillo y Santina, dice, que pase un excelente día, felicitar a la maestra, una charla muy motivadora, a los que nos dedicamos a la docencia, gracias por compartir su experiencia. Preguntas, más preguntas, ¿qué reacción? Aplaudir a los maestros, ¿no? Siempre aplaudir a los maestros que ustedes dejan, ustedes siembran la semilla, la última semilla, porque la última semilla ya viene de jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria para la universidad, es cuando va a definir hacia dónde vamos, qué tipo de ser humano queremos ser y si nos vamos a especializar, si ya solamente es a reforzar nuestra formación académica. Pero en la universidad es donde definimos qué tipo de ser humano queremos ser, quiénes vamos a ser como seres humanos. Es muy importante la labor que ustedes los catedráticos hacen y por eso es que quise mencionar a nuestra madrina y coordinadora en ese momento porque forjó en nosotros una visión, cómo vamos a hacer en el futuro y no solamente cómo vamos a hacer hoy o mañana, ¿no? ¿Cuánto tiempo le tomó hacer el libro, Job Melgoza? El libro como libro tomó quizás un año formarlo, pensarlo, revisarlo, compararlo, compartirlo con personas que yo confío mucho para que me dieran su opinión. Pero el libro le tomó casi 6, 7 años para poder ver la luz. Realmente es desde el 2015 que se escribió hasta el 2021 en que finalmente fue publicado. Y ahora me da mucho orgullo que este libro que va a ser traducido en alemán, por ejemplo, va a ser dedicado a las escuelas que enseñan español y también a las escuelas secundarias y preparatorias que ya tienen la enseñanza del español como lengua alternativa. Esta va a ser una propuesta didáctica para este libro. Por ejemplo, en abril del 2022 estaré invitada por la editorial para participar en la feria más grande del mundo de libros didácticos
en el cual Fillo y Santina, 15 días en México, van a estar presentes. Así que, a ver, con mucha emoción. Muy bien, gracias, maestra. Pues es infinidad, una infinidad de preguntas, felicitaciones. Por cuestiones de tiempo, pues no vamos a poder leer todas las preguntas, que son muchísimas. Agradecemos, por favor, enviar a sus consultas, sus dudas, todas las preguntas al correo araceli@aracelimartinez.com o bien a la página www.aracelimartinez.com. Bien, maestra. Mis redes, Araceli Martínez en Instagram, Araceli Martínez Rose de Biorfer. Con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy disponible después de esta sesión. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Araceli Martínez Rose el honor que nos ha hecho al presentar su obra y queremos agradecer que nos haya distinguido esta mañana con su participación en esta edición del 22º edición del Simposio Mundial de Liderazgo. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento por su participación. ¡Ay, qué bello! Muchas gracias. Muy bien. La Universidad Mundial otorga el presente reconocimiento a la maestra Araceli Martínez Rose por su participación en la 22ª edición del Simposio Mundial de Liderazgo, con la presentación del libro 15 días en México, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur, a 16 de noviembre de 2021. Maestra Solís, muchísimas gracias. Qué belleza, lo atesoro, lo agradezco y les felicito nuevamente por este esfuerzo de una agenda, de un programa fabuloso con este simposio. Veremos a dónde va el siguiente año, pero este año sin duda está muy bien representado con la Universidad Mexicana y con Baja California Sur. Les agradezco y les felicito. Les deseo lo mejor con esta inauguración que está por comenzar. Muchas gracias, maestra Araceli. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a continuar con las actividades del simposio a través de la página, redes sociales, la aplicación para dispositivos móviles que tenemos a su disposición. Muchas gracias. Esta mañana que tengan un excelente día para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestra.